Le damos la bienvenida, estimados participantes, al webinar internacional gratuito Microplásticos en la vida marina, organizado por Titolán Perú y el Colegio de Biólogos del Perú, ANCAS. Estamos muy agradecidos de poder realizar este webinar abierto y gratuito para todas las personas que deseen y estén interesadas sobre estos temas que van a compartir las ponentes durante estos 2 días del curso. Bueno, vamos a empezar y en esta mañana vamos a presentar como nuestra primera ponente a la magíster Gabriela Vergara, con el tema microplásticos en el estuario interno del Golfo de Guayaquil. La magíster Gabriela Vergara obtuvo su maestría en la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Gante. Sus inicios en la investigación fueron en el Instituto Público de Investigación de Acuacultura y Pesca en temas relacionados con el estudio del plancton en la costa ecuatoriana, con énfasis en el análisis de patrones comunitarios. Realizó cursos de especialización en biodiversidad en la República Popular de China y taxonomía sistemática de copépodos en Corea. Trabajó como asistente de investigación en el Departamento de Biología Marina de la Universidad de Gante, donde pudo complementar sus experiencias académicas y de investigación con temas relacionados, asociados a los factores de influencia de estructura comunitaria del plancton. Le damos la bienvenida a la magíster Gabriela Vergara. Puede comenzar con su exposición con el tema microplásticos en el estuario interno del Golfo de Guayaquil. Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Voy a iniciar mi presentación, me avisan por favor si pueden ver mis diapositivas sin ningún problema. Sí, sí se ve sus diapositivas. Ya, muchas gracias. Entonces, el tema del que voy a hablar es Gracias. El tema del que voy a hablar hoy día son microplásticos, sobre todo la influencia o la interacción de los microplásticos con el zooplancton en el estuario interno del Golfo de Guayaquil. Este es un proyecto de investigación que se realiza en colaboración con la ESPOL, que es una universidad, la Escuela Politécnica del Litoral, y la Universidad de Guayaquil. Para empezar un poquito, ¿qué es el plástico? Pues el plástico es un polímero orgánico de alto peso molecular. El peso molecular es bastante importante, ya que esto va a definir en gran medida qué tan fácil se va a descomponer. Son básicamente derivados químicos del petróleo. Uy. Un momento, no sé qué pasó. Son derivados químicos del petróleo, y de hecho su uso es amplio debido a que la elaboración es relativamente fácil, de bajo costo, además de que tienen algunas... No se ve. ¿Puedes compartirme, por favor? Ya un momento. Yeah. ¿Las ves de nuevo? Sí, sí se ve. Yeah. Entonces, como decía, son ampliamente utilizados debido a que su elaboración es fácil, el costo de su elaboración es bajo, además de que tienen algunas propiedades bastante interesantes, como que son impermeables, maleables, y en su mayoría son resistentes a la corrosión. Algo interesante con el plástico es que debido a su composición no son asimilados nuevamente en la naturaleza por la manera tradicional en la que todos los compuestos son incorporados nuevamente. Cuando hablamos del plástico tenemos que tomar en cuenta que tienen un diferente rango de tamaño. De hecho, se definen 3 tipos, o ahora se ha incorporado un cuarto, que son macroplásticos, mesoplásticos y microplásticos. La nueva categoría es el nanoplástico. Sin embargo, este trabajo está basado solamente en el tamaño de los microplásticos, que básicamente se definen como partículas sintéticas derivadas de plásticos que tienen un tamaño inferior a 5 milímetros de diámetro. Cuando hablamos de los microplásticos, tenemos también que discutir de dónde se originan, de dónde provienen. Pues de manera general, los microplásticos tienen 2 orígenes. El primero, que es el microplástico primario, que estos de aquí no pasan por procesos de transformación. Esto quiere decir que ya son creados o elaborados en un tamaño considerado microplástico, es decir, menos de 5 milímetros. Ejemplos de microplásticos primarios son, por ejemplo, los que se encuentran las perlitas en los productos de cosméticos.
Los microplásticos secundarios, por otro lado, son plásticos que han pasado por un proceso de degradación y básicamente se originan de la degradación de los macroplásticos. ¿Cuáles son las causas de esta degradación? Pues son múltiples, algunas de ellas son, por ejemplo, la erosión o el daño solar que sobre los plásticos que los desintegran, o sea, los degradan, perdón, y los convierten en partículas más pequeñas. Cuando hablamos de los microplásticos, ya vimos que podían ser primarios o secundarios, es muy importante tomar en cuenta de dónde proceden todos estos. Pues tenemos una parte de ellos que provienen, como bien decía, de los gránulos de plásticos que ya fueron creados con un tamaño de microplástico, otros que provienen de la degradación de los macroplásticos, como por ejemplo los textiles sintéticos. Si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de nuestras prendas, muchas tienen una alta concentración de poliéster, lo cual eventualmente se va a convertir en un textil, en una fibra de textil sintética de neumáticos, polvos de las ciudades, señalización marítima, revestimientos marítimos y productos de cuidado personal. Esto es bastante importante tomar en cuenta de dónde proceden, ya que en gran medida va a determinar su distribución. De tal manera, los microplásticos van a ser mucho más abundantes en sitios aledaños a ciudades y van a tener una menor concentración justamente en mar abierto. Cuando hablamos de microplásticos, a pesar de que el tamaño micro hace referencia a que es muy pequeño, el problema no es micro para nada, el problema no es pequeño. De hecho, los microplásticos es algo que nos rodea en todo sentido. Algunos estudios han estimado que una persona en Europa por comer conchas puede ingerir hasta 11.000 partículas de microplásticos. Otro estudio en Corea dijo que alrededor del 89% de la sal que nosotros consumimos tiene microplásticos. Nosotros ingerimos microplásticos a través del agua, podemos incluso respirar microplásticos, e incluso hace poco salió un trabajo en el que encontraron microplásticos en la placenta humana. Entonces tenemos que tomar en cuenta que los microplásticos es un problema, cualquier cosa menos pequeño, ya que tienen una amplia distribución y tienen una disponibilidad alta y que realmente rodean absolutamente todo nuestro entorno. Cuando hablamos de los microplásticos y vamos netamente al entorno marino, tenemos que tomar en cuenta cuáles son los riesgos. Cuando hablamos nosotros de las interacciones, tenemos que tomar en cuenta dos factores. La primera, que es la bioacumulación, y la otra, que es la biomagnificación. Y esto es importante, ¿por qué? Porque los microplásticos van a tener estos dos mecanismos. Tenemos que tomar en cuenta que vamos a tener en el medio marino microplásticos primarios, secundarios. Nuevamente, los microplásticos secundarios son generalmente los más abundantes, que son producto de la degradación de plásticos de mayor tamaño. Estos microplásticos, debido a su tamaño, van a ser ingeridos fácilmente por organismos como zooplancton y bivalvos. Estos microplásticos, una parte de ellos va a ser expulsada o defecada debido al tránsito en el tracto intestinal, u otra parte también puede ser retenida y puede ser incorporada dentro de su tejido. Estos animales van a ser presa de otros animales más grandes y así estos microplásticos van a ir subiendo en la escala trófica hasta llegar a depredadores más altos o depredadores tope, que generalmente van a ser peces de interés comercial que nosotros consumimos. Por ejemplo, hace 2 años trabajé en un trabajo de tesis con una estudiante donde estábamos viendo el contenido estomacal de ciertos peces. Y nos llamó la atención ver que estos peces, que son de interés comercial, tenían en gran medida en su contenido estomacal microplásticos. Entonces, esto nos da una idea grande del problema que representan los microplásticos. Ahora, ¿cuál es el riesgo real? Primero, que va a poner en jaque, por así decir, a toda la estructura trófica de los ecosistemas. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta la parte de la salud alimentaria. Entonces, todos los microplásticos van a estar integrando o interactuando con todos los eslabones tróficos dentro de los ecosistemas acuáticos o los ecosistemas marinos. Ahora, ¿por qué el énfasis de este proyecto es en el zooplancton? Algo que siempre digo es que, por ejemplo, todo el mundo le toma muchísima atención al fitoplancton, porque el fitoplancton es la base de la cadena trófica. Pero no tomamos en cuenta de que para que esta energía producida por el fitoplancton pueda continuar o subiendo en la cadena trófica, necesitamos al enlace secundario, que es el zooplancton. Entonces, el zooplancton es necesario para que toda la cadena trófica se mantenga estable y bien. Entonces, de nada sirve tener fitoplancton, de nada sirve tener otros depredadores superiores si no tenemos un enlace energético que es el
el zooplancton. Entonces, debido a su importancia estratégica de manera ecológica, pues nos decidimos concentrar en el zooplancton. Ahora, hay varios estudios que hablan acerca del efecto de los microplásticos sobre el zooplancton. Algunos de estos estudios hablan de cambios en la conducta alimentaria. En estos casos, lo que se ha observado es que los copépodos, sobre todo, pasan mucho tiempo manipulando el microplástico en lugar de alimentarse. Entonces, esto va a producir que el animal no crezca en el tamaño que requiere ni en el tiempo necesario. Entonces, cambia la conducta alimentaria. También se ha demostrado que pueden presentar daños en todo su aparato bucal, sobre todo en las mandíbulas. Debido a que ellos no se alimentan correctamente, pues van a tener problemas en cuanto al crecimiento y a su desarrollo. Y todo esto es como que una cadena de dominó. Si cambia la conducta alimentaria, si no crece, si no se desarrolla, el animal va a tener grandes problemas en cuestiones de supervivencia. De hecho, se ha demostrado que el zooplancton, cuando está interactuando con los microplásticos, no solamente no crece correctamente, tampoco se desarrolla correctamente, sino que también tienen problemas en las masas ovígeras, y no todos los huevitos van a poder eclosionar en náuplio. Entonces, esto pone realmente en un riesgo bastante grave la supervivencia de toda la cadena trófica, porque si en un punto hay daños o hay un problema en cuanto a la disponibilidad de alimento, que es el zooplancton, el resto de la cadena trófica en los niveles superiores va a verse afectada. Como les decía, hay varios estudios que hablan acerca de la ingesta y la interacción de microplásticos con el zooplancton. De hecho, se ha determinado que 39 especies de holo y meroplancton se alimentan de microplásticos. Cuando hablamos de holoplancton, quiere decir que estamos hablando de organismos que están netamente todo el tiempo viviendo como organismos planctónicos, y meroplanctónicos son los que van a pasar una parte de su vida en el plancton y otra parte de su vida en el bentos generalmente. Entonces, cuando hablamos de animales holoplanctónicos, estamos hablando esencialmente de copépodos, cladóceros, y cuando hablamos de meroplanctónicos, estamos hablando, por ejemplo, de cangrejos y camarones. Entonces, esto es bastante interesante, ya que nuevamente, cuando hablamos de los holoplanctónicos, estamos hablando de que es el alimento de otros organismos meroplanctónicos, como cangrejos, conchas, y es bastante interesante. En este GIF que les estoy mostrando, estas partículas verdes, uno pensaría que es alimento, pero no, realmente no es alimento, son partículas de microplásticos. Nuevamente, una parte de ellas va a ser expulsada a través de la excreción y otra parte va a ser retenida por el organismo. ¿Cómo se define cuánto se va a expulsar o cuánto se va a retener? Va a depender en gran medida de la especificidad de todo el aparato digestivo del animal. Esto quiere decir que animales que van a ser filtradores mucho más especializados van a tener la capacidad de excretar más microplásticos que aquellos que no. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos de este trabajo? En realidad, el primero era caracterizar los microplásticos que se van a encontrar en el estuario interno del Golfo de Guayaquil. La segunda parte era ver si existe o no una ingesta de microplásticos en el zooplancton, y la tercera es la selección de grupos de interés, ya que nuevamente no todos los organismos van a responder de la misma manera a la presencia de microplásticos. Es decir, que van a haber algunos que van a ser más susceptibles a ingerirlos que otros. Para esto se definieron 14 sitios de muestreo, los cuales estaban concentrados en el estuario interno del Golfo de Guayaquil. Aquí lo que se intentó fue tomar puntos de muestreo bastante cercanos a la ciudad de Guayaquil y otros puntos que se encuentran en áreas un poco más cercanas a estuarios, que son áreas protegidas, y también tenemos un poco estaciones bastante repartidas, creo yo. La toma de muestras se realizó mediante arrastres verticales y se realizaron con redes de 150 micras. Se utilizaron las redes de 150 micras porque lo que estábamos interesados en estudiar eran básicamente los microplásticos, y también teníamos la intención de poder capturar no solamente zooplancton, sino también microplásticos. Para hacer el primer objetivo, que era la caracterización de los microplásticos, pues se elaboró una matriz tomando en cuenta algunos factores: cuáles son las fuentes, las fuentes queríamos ver si son primarios o secundarios, la forma, si esta si es una forma, es una fibra, película. También vimos si eran regulares o irregulares, el grado de erosión, el color y el tamaño.
El tamaño es bastante importante, ya que una parte de este proyecto es justamente ver o determinar si existe un solapamiento en el tamaño entre el zooplancton y los microplásticos. ¿Por qué queríamos hacer esto? Porque te recuerden nuevamente que de quién se alimenta el zooplancton, pues se van a alimentar otros organismos superiores. Y debido al tamaño, probablemente otros organismos se alimenten de microplásticos pensando que son sus presas. Entonces, aquí está un poco de los resultados en cuanto a la caracterización de los microplásticos. Estas son algunas fotos que tomamos. Aquí se ven claramente fibras de color azul. Acá tenemos las fibras de color azul realmente fueron las más comunes y de ahí tuvimos en menor cantidades fibras de color rojo. El tamaño de las fibras fue bastante amplio. De hecho, hay algunas que fueron caracterizadas ya como mesoplásticos debido al tamaño. Acá podemos ver, por ejemplo, este era un hilo de nylon, que era, de hecho, fue el plástico más grande que encontramos, y tenemos también estos pequeños agregados. Acá tenemos unas películas de color azul, y en cuanto al tamaño, de hecho, los más comunes, como les dije hace un momento, eran las fibras. Sin embargo, sí encontramos cierta cantidad de plásticos que ya por el tamaño pueden ser considerados mesoplásticos. Sin embargo, de manera general, el tipo de plástico más común fue el microplástico, sobre todo las fibras. Acá tenemos una, ya por colores, de hecho la fibra de color azul fue la más abundante con el 72%, de ahí tuvimos las fibras de color rojo, haciendo nuevamente que las fibras sean el tipo de microplástico más común en el estuario interno, de ahí teníamos películas y la fibra de nylon que solamente encontramos 2. Con base a esto, nosotros determinamos también la densidad de los microplásticos dentro del estuario interno y encontramos algunos focos o algunos núcleos de concentración. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, estos colores morados van a señalar estos núcleos de concentración que son principalmente en las estaciones C1, C2 y C4. Nosotros asumimos que esta concentración es justamente porque estos son los puntos más cercanos a la ciudad de Guayaquil y nuevamente, cuanto más cerca está la ciudad, habrá más disponibilidad de microplásticos. Luego tenemos otras estaciones donde las concentraciones son muy pocas, por ejemplo, en las estaciones C5, C10 y C8. Aquí tenemos que tomar en cuenta varios aspectos. El primero, que es la disponibilidad de los microplásticos. Nuevamente, cuanto más cerca está la ciudad, habrá una mayor disponibilidad. Y la segunda también es la hidrografía del sitio. Estas son unas pequeñas islas que son rodeadas de manglar. Entonces, nosotros asumimos que justamente la hidrografía de la zona y la capacidad de los manglares de retener sedimentos, lo que hacen es que secuestran estos microplásticos y evitan su resuspensión en la columna de agua. Sin embargo, esto sí necesita tener un poco más de estudios. Otra cosa interesante es que en estos puntos C1, C2 y C4 hay una intensa actividad cangrejera. Entonces, tomando en consideración los tipos de microplásticos que encontramos y la forma que en su mayoría eran irregulares, esto nos indica que son todos microplásticos secundarios. Esto quiere decir que van a ser provenientes de la degradación de otros plásticos que probablemente debido a los colores sean redes de pesca, tomando en consideración también que la actividad de la pesquería artesanal es bastante intensa en estas áreas. Esto creo yo también que se puede confirmar justamente porque no existe tampoco una legislación ni tampoco se aplica para la eliminación de estas redes de pesca. De hecho, generalmente las redes de pesca, una vez que se utilizan, ya no sirven, simplemente se las lanza al mar y aquí por la acción del viento, del sol, pueden degradarse, manteniendo estos microplásticos secundarios en la columna de agua. Otra cosa no solamente son las redes de pesca, sino que también son las construcciones de las pequeñas jaulas o incluso la soga que utilizan los cangrejeros para atar los atados de cangrejo. Entonces, todas estas pueden ser fuentes que provocan estas concentraciones de microplásticos. Algo interesante es que no encontramos microplásticos primarios dentro de nuestro muestreo. Esto no puede estar relacionado básicamente con la red que nosotros usamos, ya que era una red de 150 micras, lo que probablemente haga que solamente hayamos colectado microplástico secundario. Para hacer conocer realmente toda la distribución o los tipos de microplásticos que se encuentran, deberíamos hacer más muestreos. En cuanto al zooplancton, también hicimos un pequeño estudio de la composición.
De hecho, el grupo más abundante fueron los copépos, sobre todo los ciclopoides y los calanoides. Aquí en esta primera imagen podemos ver a todos los copépos ciclopoides y luego tenemos acá a los calanoides. Algo bastante importante en esto es que tenemos que tomar en cuenta que cada uno va a tener diferentes hábitos alimenticios. Los copépos ciclopoides son generalmente carnívoros, mientras que los calanoides van a ser generalmente herbívoros u omnívoros. Esto quiere decir que los calanoides pueden ser más susceptibles a interactuar con los microplásticos que, por ejemplo, los calanoides. Otra cosa bastante interesante fue la cantidad de larvas de braquiuros. Cuando hablamos de larvas de braquiuros, estamos hablando esencialmente de larvas de cangrejos. Y esto justamente es debido a que en estas áreas donde encontramos una alta concentración de microplásticos son también puntos donde se hace la extracción de cangrejos. Algo bastante interesante que también observamos es que generalmente en los puntos donde teníamos focos de alta concentración de microplásticos, la densidad de zooplancton era baja. Esto de aquí no puede estar solamente relacionado a los microplásticos, sino que tomemos en cuenta que también los factores o los factores que van a causar una influencia negativa están también asociados a las ciudades. Cuando hablamos de estos factores, estamos hablando, por ejemplo, de contaminantes, aguas negras con poco tratamiento. También puede ser cambios en la temperatura. Entonces, probablemente eso también es un factor que influencia no solamente los microplásticos, sino también otras condiciones químicas del agua. Algo bastante interesante también que encontramos era el enredamiento de copépos en estos microplásticos. Aquí tenemos que tomar en cuenta que los microplásticos van a interactuar de diversas maneras, ya sea la una, debido a que el zooplancton va a manipular estos microplásticos, o puede ser algo mucho más activo como su enredamiento. Este enredamiento puede ser justamente el momento que se lo colectó, que simplemente se enredó por el movimiento del agua en la red, o puede ser ya algo que se observa directamente en el ecosistema. Algo interesante de este trabajo es que usualmente cuando hablamos de microplásticos y su interacción con el zooplancton es que se hacen experimentos donde se les da, donde se les coloca en su acuario perlitas de microplásticos. En cambio aquí queremos ver cuál es la interacción directa y real que sucede in situ. Y esto fue algo bastante interesante. Ahora bien, la otra cuestión que queríamos ver es si existe o no existe la ingesta de microplásticos. Lo primero que se hizo fue una observación directa donde se veían pequeñas fibras o coloraciones extrañas. Aquí se hizo un conteo y se tomó un registro fotográfico. Sin embargo, cuando hablamos aquí, por ejemplo, podemos ver que se ven estas pequeñas líneas de colores bastante llamativos. Y la idea de esto es luego hacer una digestión, porque nuevamente cuando vemos esta imagen podemos decir, ok, o es una asociación, un agregado de nanoplásticos sería en este caso, o probablemente es el color del copépodo, sin embargo, debido a la acción del formol, su color ha sido degradado. Entonces, para poder identificar si realmente los copépodos en el medio natural están ingiriendo microplásticos, es necesario hacer una digestión. Entonces, este es el siguiente paso que vamos a hacer en nuestra investigación. Como les decía, ¿qué es lo que sigue? Pues la primera es la degradación de la materia orgánica para ver si de pronto las fibras que nosotros vemos son realmente agregados de microplásticos, la caracterización de los microplásticos ingeridos, y cuando hablamos también de esta caracterización, nuevamente es determinar el tamaño, el rango de tamaños. Otra cosa que también vamos a hacer es justamente ver si existe un solapamiento en los tamaños. Y la otra es identificar grupos susceptibles, como ya lo vimos previamente, solamente vimos este tipo de coloraciones en los copépodos calanoides, lo vimos en más de una especie. También la idea es ver el índice de prevalencia de los microplásticos en el medio y una comparación de los microplásticos versus organismos, tanto en tamaño como en las concentraciones. En todo caso, eso es todo lo que tenía para conversar con ustedes. Si tienen alguna duda, pues por favor, estoy abierta a contestarla. Estimados participantes, ¿hay alguna consulta? Pueden hacerlo a través del chat.
¿Cómo determinarán el tamaño de los microplásticos? De hecho, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos tomando, un momento, déjenme ver aquí. Pues nosotros cuando encontramos un microplástico se le asigna un código y se toma una foto y luego con el software tiene la opción de tomar estas medidas. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que estamos tomando el largo, el ancho y también el tamaño del perímetro para poder después ver si existe un solapamiento. Ya con es posible que las fibras azules sean liberadas de redes de pesca. De hecho, es lo más probable, tomando en consideración que esta área tiene una intensiva pesca artesanal y que la pesca artesanal lamentablemente tiene pocas regulaciones, probablemente las fibras de color azul sean de las redes de pesca. ¿Por qué la mayor cantidad de microplásticos encontrados son fibras? Bueno, esto es probablemente porque, nuevamente, cuando hablamos de microplásticos tenemos que tomar en cuenta la disponibilidad. Para que exista un microplástico secundario tiene que haber un macroplástico, tiene que haber un plástico primario. Ay, perdón, me enredé. Para que haya microplástico necesitamos que haya macroplástico. Entonces, ¿cuál es este macroplástico? Pues básicamente pueden ser las redes de pesca. Las redes de pesca están formadas esencialmente por fibras que debido a la degradación y a la erosión se van separando y debido a esto las más comunes son las fibras. El enredamiento del plancton fue de manera natural. De hecho, aquí sí, cuando hablamos del enredamiento de estos copepos, sí cabe también la posibilidad de que sea debido justamente al efecto del muestreo, ya que nuevamente cuando nosotros estamos con la red, esto va a generar que el agua se mueva dentro de la red y aquí probablemente se enrede el copepo dentro del microplástico, de la fibra. Sin embargo, tomando en cuenta que de todas maneras los estuarios sobre todo son sistemas altamente dinámicos, no se puede descartar que tampoco que ese mismo efecto de enredamiento no se produzca de manera natural. ¿Cuánto tiempo crees que tengan esos microplásticos degradados? Esa es una buena pregunta. De hecho, debido a la forma y que eran bastante irregulares, se asume que no son, o sea, tienen algún tiempo desde que fueron degradados y que simplemente siguen recirculando en el sistema. Sin embargo, el tiempo de determinar la edad, eso no sabría cómo resolverlo. De hecho, cuando hablamos, cuando dice es posible que los peces dentro de los cuerpos de agua donde se practica la pesca ingieran esas fibras degradadas de las redes de pesca, sí. De hecho, algunos peces tienen cierta selectividad, otros no, y para eso es justamente lo que nosotros queremos hacer, la parte de que si existe un solapamiento en la forma y en el tamaño. Los peces van a ingerir alimentos de acuerdo al tamaño de su boca. Y nuevamente, algunos son selectivos, otros no. Entonces, si por ejemplo tenemos un pez que no es selectivo y simplemente tiene no es selectivo, probablemente ingiera microplásticos u otros pueden confundir los microplásticos con sus presas. De hecho, cuando hablaba del pez de interés comercial que tenía... ¿Perdón? Ya. Cuando hablaba de que encontrábamos microplásticos dentro del contenido estomacal de un pez, hay algunos estudios que hablan que justamente los colores de los microplásticos son muy similares a los colores de los copépodos. Entonces, esto puede hacer que el pez confunda el microplástico con su presa y debido a esto los ingiere de manera incidental. Otra cosa que también se teoriza justamente con la ingesta de microplásticos en los peces es que al momento de la pesca, los peces como están rozando o golpeándose alrededor de la red, eso también causa una degradación de la red y puede hacer que el pez ingiera también esos microplásticos. A ver, ¿cómo afectan los microplásticos en las branquias de peces? Asumiría que también de manera similar a la de los copépos, perdón que sepa de copépos, pero lo que se ha visto es que estos microplásticos lo que hacen es que dañan o afectan justamente las piezas masticadoras.
Entonces, asumiría que en las branquias también producirían daños en los arcos branquiales o en las branquias en sí, lo cual a su vez, si el animal no puede respirar correctamente, pues no va a poder hacer todas sus actividades de manera normal y eventualmente afectará también su supervivencia. Respecto a las digestiones, ¿qué químico para degradar se usará? Con relación a la digestión, estamos teniendo un pequeño problema porque las digestiones se hacen con ácido nítrico. Sin embargo, como les mencionaba, la mayoría de los estudios que se han hecho sobre microplásticos son condiciones experimentales. Entonces, ellos tienen una concentración de este ácido nítrico que se aplica para las perlas de microplásticos, que es un microplástico primario. Todavía estamos afinando justamente la concentración del ácido nítrico, ya que el ácido nítrico en las concentraciones que estábamos revisando en las publicaciones es demasiado fuerte, entonces estamos todavía ajustando la concentración. ¿Pero con qué se degrada? Con ácido nítrico. Y nuevamente lo que menciona aquí, que la temperatura también es bastante importante de tomar en cuenta al momento de hacer esta digestión. ¿Cuál es el método más recomendable para caracterizar microplásticos? La observación directa. Lo que nosotros hacíamos es que tomábamos el frasco de 250 mililitros y lo colocábamos en una cámara de Bogorov. Entonces, la idea era manualmente contar los microplásticos. Hay otros métodos que intervienen, son filtrados, pero eso es más recomendado quizás para nanoplásticos. Pero con microplásticos, para nosotros, el mejor método fue la observación directa y luego utilizar una escala para poder determinar los colores, el tamaño, las formas. Las condiciones físico-químicas del agua muestran relación con la presencia o tamaño de los microplásticos. Deberían tener alguna relación, sin embargo, eso no es lo que estábamos viendo todo en este estado del proyecto. Este es el primer paso de determinar si existe o no existe para luego hacer ya algo mucho más grande y probablemente sí tenga mucho que ver con la distribución. Con la presencia, algo que también hay que tomar en cuenta es justamente la parte de la hidrología del área, que va a repercutir en la distribución. Se ha propagado se ha estimado la propagación de microplásticos, hay un ratito. Y el daño que están causando en estos ecosistemas, existen leyes de regulación. Perdón, un ratito. Se ha estimado la propagación de microplásticos en los ecosistemas y el daño que están causando en estos ecosistemas. Existen leyes de regulación y gestión de los microplásticos. En Ecuador no existen leyes de regulación y gestión de estos microplásticos. De hecho, los microplásticos son un tema relativamente nuevo. O sea, el problema real de los microplásticos es relativamente nuevo. Como les decía, tampoco hay regulaciones, por ejemplo, para la disposición de las redes de pesca que ya no se van a usar. De hecho, toda la parte del problema y los daños de los microplásticos es algo bastante reciente, al menos en Ecuador sobre todo. Este de aquí es el primer trabajo realmente que se ha hecho para ver la distribución de microplásticos. Hay en medios acuáticos, hay varios trabajos en cuanto a la composición de los microplásticos en playas, pero en el medio marino este es el primero, entonces todavía estamos viendo cuáles son las implicaciones. Como les decía, leyes de momento no hay. Creo que en Europa recién se van a empezar a implementar, pero este es un problema bastante reciente. ¿Es posible que los organismos bentónicos ingieran estos microplásticos? Sí, sobre todo aquellos bentónicos que tienen hábitos filtradores. Como les decía, ellos no son selectivos, ellos simplemente pasan todo el día filtrando, entonces obviamente dentro de estos organismos, entre lo que ellos filtran, van a encontrarse partículas de microplásticos, las cuales son generalmente retenidas. En Bélgica han hecho algunos trabajos justamente de las concentraciones de microplásticos en los estómagos de los mejillones, y esto es justamente porque uno se come el mejillón completo, entonces ahí uno también está comiendo una buena porción de microplásticos. ¿Qué tanta acumulación de microplásticos tendría un pez al transcurrir del tiempo? En mi trabajo yo encontré macroplásticos en el estómago de un pez y puedo llegar a inferir qué color tiene cierta influencia. Yo usé 2 digestiones y la otra con ácido nítrico. ¿Qué tal le fue con la digestión de ácido nítrico?
Entonces le voy a escribir después para ver cómo le hizo con la concentración, si es que no le dije que fue la digestión completa de todo. ¿A qué tanta acumulación de microplásticos puede tener un pez? Pues aquí podría ser o poca o mucha, depende de la vida del pez. No podría responderle eso. Sería interesante, pero no sabría explicarle cómo poder determinarlo ciertamente qué tanto. Algo que me parece bastante, un factor que tiene bastante influencia es la disponibilidad. O sea, si va a tener microplásticos disponibles, pues obviamente se va a alimentarse de manera incidental de estos microplásticos. A ver, ¿cómo se describe la concentración de microplásticos a diferentes profundidades? Aquí tendría que hacer, si usted quiere hacer esto, debería hacer un muestreo a diferentes profundidades. Entonces, cosa con una red de cierre, usted puede, o de pronto con una botella Niskin, usted lo pone a diferentes profundidades y captura la muestra. Entonces ahí usted podría tener un muestreo estratificado. El que yo hice fue toda la columna de agua, entonces no tengo diferencias por profundidades. Si usted lo quiere hacer, sería ya un muestreo estratificado. Listo. ¿Alguna otra consulta? Magíster, hay una pregunta en el Facebook de Milagros, dice, ¿cómo afecta el consumo directo de recursos hidrobiológicos con presencia de microplásticos? ¿Hay efectos a largo plazo? De hecho, sí, porque tenemos que tomar en cuenta que los microplásticos, o sea, los plásticos tienen diferentes usos. Entonces, dentro de estos plásticos es posible de que queden partículas, no, concentraciones tóxicas de ciertos compuestos o que tengan compuestos tóxicos adheridos al plástico. Entonces, cuando estos compuestos son pasados en la cadena trófica a largo plazo, va a tener un efecto sobre el organismo. Nuevamente, no estamos hablando solamente del microplástico como tal, sino también lo que contiene ese microplástico. Hay una consulta de José Vicente Medina, ¿se conoce cuánto es la concentración de MPS letal en un organismo? No. No hay estudios en ese aspecto. Lo cual, como digo, todavía el campo del estudio de los microplásticos es bastante importante, interesante, pero es bastante reciente también. Hace 5 años no se hablaba del problema tan grande que eran los microplásticos. Actualmente se están haciendo cada vez más estudios acerca de esto, pero ya determinar la concentración letal, no. Y de hecho sería interesante, ya que a partir de eso nosotros podemos ya también regular la concentración permitida de microplásticos en un cuerpo de agua. ¿Alguna otra consulta, estimados participantes? No, en todo caso ha sido un placer con ustedes hablar acerca de este proyecto. Realmente me parece interesante. Espero que podamos continuarlo y tener resultados mucho más importantes. Nuevamente, algo que siempre recalco es que hay que generar información, ya que lo que no se conoce, uno no se preocupa. Entonces, si nosotros ya sabemos que hay un problema que está afectando, esto puede generar cambios. Entonces, si alguno está interesado en trabajar en esto, por favor, háganlo. Es algo bastante nuevo, sobre todo en Sudamérica, y es bastante interesante que puede generar que hayan cambios en las políticas o hayan regulaciones. En todo caso, muchísimas gracias. Pasen bien, gracias por la invitación. Muchas gracias, Magíster Gabriela Vergara, por su interesante exposición. Vamos a continuar con nuestra segunda ponente, la doctora Sara Purka. Vamos a hacer una pequeña presentación. La doctora Sara Purka obtuvo su título de ingeniero pesquero de la Universidad Nacional Federico Villarreal,
Facultad de Oceanografía, Pesquería y Ciencias Alimentarias en el año 1998, con la tesis titulada El fenómeno de la niña en el mar peruano, la cual se desarrolla en la Dirección de Oceanografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. En 1998 y el 2002 estudió en el programa de doctorado en Oceanografía de la Universidad de Concepción, Chile, con una beca de servicio de intercambio alemán, obtuviendo en el 2005 el grado de doctor en Oceanografía con la tesis Variabilidad temporal de baja frecuencia en el ecosistema de la corriente de Humboldt frente al Perú. Este trabajo lo desarrolló en el Instituto del Mar del Perú desde noviembre del 2013 hasta la fecha, trabajando como investigador del IMARPE en áreas de modelado oceanográfico, biodiversidad y actualmente en el área funcional de investigaciones marinas costeras. En esta mañana, la doctora Sara Purka nos compartirá el tema ¿dónde se acumulan los microplásticos en el mar? Le damos la bienvenida nuevamente y puede comenzar con su exposición, doctora Sara. Muy buenos días. Muchas gracias a Fitolam Perú por la invitación. Voy a compartir entonces voy a compartir todo el desktop por si acaso se vaya a caer algo. A ver, ahora sí. Listo. Entonces, efectivamente, lo que quiero compartir con ustedes es algo de información, ¿no?, sobre microplásticos en la vida marina. Y para ponernos en contexto, ¿no?, como bien decía la expositora anterior, ¿no?, los plásticos definitivamente son la fuente, ¿no?, ya sea generados en las zonas urbanas o en el continente o ya sea en el mar, los que al degradarse, ya sea por acción del viento o acción física, por las corrientes, ¿no?, o por la luz, ¿no?, se particulan y se convierten en microplásticos. Entonces acá vemos en esta figura, ¿no?, los plásticos que usualmente se encuentran en el mar, según esta publicación de Simul Buyan y otros del 2021, y como pueden observar, casi todos son provenientes de utensilios que se generan en el continente, es decir, por acción humana, ¿no? Picos de botellas, envolturas de galletas, ¿no?, de papitas, una llanta, ¿no?, una botella completa de jugo, ¿no?, otra de papitas, etc. En esta figura de Petersen y Hubbard del 2021, entonces lo que ellos dicen, bueno, aquí tenemos que ser claros en mostrar a la población de que hay hasta 14 vías por las cuales podemos nosotros ingerir o contaminarnos o tener contacto con el plástico, ya sea por acción eólica, ¿no?, podemos respirarlos inclusive, o por acción, ¿no?, del arrastre de ríos, o por el agua subterránea, ¿no?, la capa freática, que finalmente van a dar a los océanos. Aquí, por ejemplo, en el 3, obviamente por las actividades humanas, el consumismo de las ciudades, ¿no?, que en exceso pues usan bolsas o artículos de utensilios de comida o ropa o botellas, ¿no? El punto es de que las especies, como bien mencionaba, ¿no?, la expositora anterior, sobre todo los que están, ¿no?, en la base de la trama trófica, el zooplancton, ¿no?, es ingerido por peces pequeños, estos peces pequeños por más grandes, ¿no?, y así sucesivamente se va biomagnificando y estas micropartículas de plástico se van acumulando en organismos superiores. El problema es de que estas partículas microplástico que conocemos, menores a 5 milímetros, aquí como dice Crawford y Quinn en su libro, ¿no?, son los vehículos de otros contaminantes, ¿no?, de otros, ya sea metales o bacterias, virus, que a la larga, si no tomamos alguna acción, alguna medida para frenar esta
producción, ¿no?, en exceso de plásticos que finalmente se van a fragmentar y convertir en microplásticos, van a definitivamente invadir todos los ambientes que conocemos en nuestro planeta, ¿no? Ya no solamente el sedimento, sino el aire, ¿no?, el agua, obviamente, ¿no?, etcétera. Entonces, tenemos dos tipos de microplásticos. Los microplásticos, aquellas partículas, ¿no?, que son fabricadas menores de 5 milímetros, que pueden ser parte de pigmentos, de abrasivos, ¿no?, etcétera. Mientras que tenemos microplásticos secundarios, aquellas partículas que son generadas por la fragmentación eólica, ¿no?, ya sea del viento, del mar, ¿no?, por acción del agua o por acción de la luz o por biodegradación. Hay organismos, ¿no?, que pueden morder, consumir y fragmentar esos plásticos grandes y convertirlos a fragmentos más pequeños, como vemos aquí, ¿no?, en estos fragmentos de microplástico que encontramos, por ejemplo, en la playa Costa Azul de Ventanilla, al norte del Callao. Pero el problema, además, es de que lo que vemos, ¿no?, lo que vemos es en realidad un porcentaje mínimo, el 1%. Por ejemplo, lo que está acumulado en las islas de plástico, en los giros, ¿no?, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, por ejemplo, en este caso, el giro del Pacífico Norte, ¿no?, tiene un porcentaje de plástico que en área es casi el 50%, si ven estos puntitos amarillitos, que representan 1 kilo por kilómetro cuadrado, teniendo en cuenta que el área promedio de esta isla de plástico es casi 3 veces el tamaño de Francia. Entonces, imagínense, eso representa el 1%, si hablamos de microplásticos, ¿no? Y lo peor de todo es de que el 5% de estos microplásticos se va a la playa y el 94% de microplásticos desafortunadamente se entierra en el sedimento. Como dice en esta gráfica de Eunomía, 70 kilos por kilómetro cuadrado. En este momento ya están atrapados en el fondo marino. Si hacemos un zoom, ¿no?, ahora de qué cosa encontramos en ese sedimento, ellos dicen que podemos encontrar, bueno, en promedio, 0.95 millones de toneladas por año de microplástico primario. Y de microplástico secundario, por ejemplo, producido por el desgaste de las llantas, ¿no?, 270.000 toneladas. Por los pellets, por ejemplo, 230.000 toneladas. Por las textiles, ¿no?, estas fibras, ¿no?, del desgaste de la ropa, básicamente de plástico, ¿no?, o de poliéster, 190.000 toneladas. Por pigmentos que están en las pinturas, ¿no?, 130.000. Por las pinturas que se usan para los caminos, 80.000 toneladas. Por los pigmentos que se usan en los cosméticos, en esos abrasivos, ¿no?, para la piel, etcétera, 35.000 toneladas. Y de pintura marina, pigmentos hasta 16.000 toneladas. En este momento atrapados en el fondo marino. Como les decía, desafortunadamente cada año nosotros pues botamos, ¿no?, en plástico en total a nivel mundial, ¿no?, al ambiente 12.2 millones de toneladas por año, ¿no?, desafortunadamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos, ¿no?, desde el 2014, cuando entro al área de marino costera en el IMARPE, ¿no? Básicamente playas como esta es la playa Costa Azul, al norte del Callao, en la bahía del Callao, que desafortunadamente por el tema de las corrientes recibe toda la basura mal manejada que sale de Lima y Callao, del río Rímac, del río Chillón. Absolutamente todo va a parar a esta playa y, como les decía, desafortunadamente porque somos más de 11 millones de personas que vivimos, ¿no?, en Lima y Callao, en la costa de Perú, y que
de alguna manera no estamos manejando bien nuestros residuos. Entonces, ya sea, ¿no?, plástico por actividades recreacionales, desechos urbanos o actividades marinas, que también tiene un porcentaje, pero desafortunadamente esto es lo que encontramos a diario en las playas, sobre todo del norte del Callao, en la playa Costa Azul en Ventanillas, que tiene además más de 2 kilómetros de largo. Lo que hicimos entonces, en ese entonces fue, bueno, recopilar información, ¿no?, de los reportes de contaminación que habían en Perú, y sobre todo encontramos un reporte de 2007 donde decía que ya más de 1,5 millones de toneladas por año a lo largo de las costas peruanas de basura se estaba manejando mal en Perú y que posiblemente podía convertirse en basura marina, ¿no? Entonces lo que hicimos en este trabajo del 2000, que fue publicado en 2017, fue muestrear 4 playas de arena, ¿no?, al norte de la playa Costa Azul, donde era nuestra hipótesis que recibía la mayor cantidad de basura por estar cerca de Lima y Callao, ¿no? Aquí en el triangulito está la playa Costa Azul, al norte la playa que está en una zona relativamente de difícil acceso, la albufera de Medio Mundo, y la playa Besique, que está dentro de una bahía al sur de una de las zonas de producción pesquera más importantes de Perú, en Chimbote, ¿no? Y al sur de Lima, el Chaco, que es una playita que está dentro de la reserva, ¿no?, de Paracas, donde obviamente la limpian bastante porque está dentro de la reserva, es muy turístico este lugar. Y además, ¿no?, otro dato importante es de que estas 4 playas están en la zona más productiva y, como pueden ver en el gráfico, más fría, ¿no? Si hacemos un promedio de todos los inviernos, desde el 2000 al 2012, la zona más fría frente a la costa peruana, que justamente es la zona más productiva de Perú, ¿no?, entre Chimbote y Pisco. Usamos la metodología del CIOS, que es el Instituto de Oceanografía eh, y Ciencia Marina de Corea del Sur, ¿no?, donde básicamente nos concentrábamos en recoger la basura que estaba en la línea de alta marea, y usábamos unos cuadrantes de 50 por 50 centímetros, ¿no? Tamizábamos 2 centímetros, ¿no?, de fondo dentro del cuadrante, toda la arena que estaba, ¿no?, contenido dentro del cuadrante, y luego los clasificamos, ¿no?, en placas Petri, ¿no?, sobre todo lo que quedaba en el tamiz de 1 milímetro, ¿no?, para poder clasificarlo en plástico duro, espumas, fibra, estireno, pellet blanco, pellet negro, pellet transparente, fragmentos, ¿no?, de film y otros polímeros, ¿no? Esta metodología, además, bueno, la aprendimos, bueno, en Corea del Sur, en el 2014, en un curso sobre determinación de microplásticos en playas de arena, ¿no? Y bueno, lo que encontramos fue pues más de 463 fragmentos de plástico duro, sobre todo por metro cuadrado en la playa Costa Azul, ¿no? Y obviamente en comparación con las otras playas era, ¿no?, demasiada la diferencia. En Besique no llegaba ni a 50 fragmentos, la albufera en Medio Mundo ni a 10, el Chaco, ¿no?, pasaba los 10, pero era mínimo, ¿no? Y definitivamente con esta información, ¿no?, además tuvimos acceso a un FTIR en Corea del Sur para poder analizar de estos 463 partículas 10 fragmentos. Y de esos 10 fragmentos encontramos que 5 tenían polietileno, 2 polipropileno, 0 de polietileno y 1 de estireno, y 2 partículas, otros polímeros no identificados, pero nos concentramos en este del estireno porque justamente este es uno de los polímeros más peligrosos, porque se ha comprobado que es cancerígeno, ¿no?, para la salud humana, ¿no? Entonces, bueno, con esta información, ¿no?, con esta información, sobre todo con esta foto, ¿no?, para poder explicar qué cosa era lo que encontramos, apoyamos
una de las leyes del Ministerio del Ambiente, por ejemplo, aquí en Perú, que para la regulación de las bolsas de un solo uso y de los utensilios de Tecnopor, ¿no? Porque creo que es muy difícil, ¿no? Explicar algo que no vemos, ¿no? Y explicar a la población, mira, lo que estás usando ahora, ¿no? Estas bolsas, estos utensilios, ¿no? Se van a convertir en algunos años en estos fragmentos, ¿no? Por el desgaste, ¿no? De la luz, del agua o de los microorganismos, se va a convertir en estos fragmentos a la larga. Y mira, estos son los fragmentos que hemos encontrado en estas playas, que muchos de estos fragmentos además, ¿no? Tienen muchísimos años ahí. Se ve, el desgaste es terrible, ¿no? De cada uno de los fragmentos. Entonces era difícil explicarle, pero como les digo, esta foto nos sirvió para poder apoyar esta ley, y finalmente el 2019, como ustedes saben, se aprobó la ley para la prohibición de plásticos de un solo uso, sobre todo de bolsas menores a 12 centímetros y de los utensilios de Tecnopor, que bueno, como ustedes saben, desafortunadamente por la pandemia han vuelto con fuerza, ¿no? El uso de bolsas y de estos utensilios. Y otro dato importante que también me gustaría compartir con ustedes es que, por ejemplo, el tema de la acumulación de estos microplásticos eh, es global, porque, por ejemplo, en este trabajo de Jane Jones y otros del 2021, donde ella analiza, ¿no?, la isla San Cristóbal, que está dentro del conjunto de islas de Galápagos, la isla más sur, ¿no? Ella analiza las partículas de microplástico no solo en las playas de arena, sino también en la columna de agua y en el bentos, ¿no? Y ella encuentra, ¿no? Ella encuentra, por ejemplo, que los polímeros justamente menos densos, ¿no?, los que flotan, están más relacionados, ¿no?, con las playas, con los ítems encontrados en las playas, ¿no?, como ustedes pueden ver en color celeste turquesa, ¿no?, polietileno, polipropileno, por ejemplo, que justamente, ¿no?, son los ítems que nosotros encontramos en las playas, pero conforme uno va bajando, ¿no?, en la columna de agua y va al ventos, va encontrando plásticos con mayor densidad o desconocidos, ¿no? Pero estos plásticos agregados con partículas de sedimento del ventos. Un dato importante es de que ella encontró, ¿no?, partículas de plástico, ¿no?, casi muy parecido, más de 800 partículas por metro cuadrado, ¿no?, en la playa, en estas islas, en las islas San Cristóbal, y este dato es comparable con las partículas de plástico que también se han encontrado, por ejemplo, en Islas de Pascua, que es una isla que está muy cerca al giro del Pacífico Sur, a la isla de basura del Pacífico Sur, y que obviamente recibe toda la basura que sale, ¿no?, del continente, ¿no?, y se va acumulando en este giro, ¿no? 805 partículas por metro cuadrado. Entonces, es un dato interesante porque si lo comparamos además con las partículas promedio que se encuentran en los lugares más contaminados, como son las playas de Vietnam, de Indonesia, que están por las 1.200 partículas por metro cuadrado, nosotros estamos muy cerca, ¿no? Y bueno, esto yo creo que sirvió para poder mostrar, ¿no?, qué importante es compartir información, mostrar esta información y sobre todo despertar la alerta, ¿no?, en los ciudadanos, porque yo creo que lo que toca, ¿no?, lo que toca obviamente es seguir mostrando esta información y que además ya en ambientes naturales, ¿no?, en Perú, por ejemplo, se han encontrado, por ejemplo, en ecosistemas de intermareal, en invertebrado, estas partículas de plástico adheridos a algunas especies. O al revés, también organismos adheridos, ¿no?, a plásticos, ¿no?, como por ejemplo los quitones, chitones, choritos, muy, ¿no?, adheridos a plásticos, ¿no?, que son de origen terrestre, como por ejemplo en este paper, ¿no?, de La Torre y otros. O como por ejemplo en este trabajo de Ori y otros del 2018, donde se encontró un fragmento
de plástico color azul en una caballa, que es una especie pelágica que no es tan oceánica, ¿no? O plásticos, por ejemplo, microplásticos sobre todo, que se encontraron en, en calamares gigantes, ¿no? Entre 4 y 7.4. Esto es un trabajo de unos chinos, ¿no? Frente a hilo en Perú, que también es una especie oceánica. Y este trabajo, ¿no? Del 2021 de Fernández y otro, donde también encuentran tanto en especies oceánicas como costeras, como es la lisa, microplásticos, 9 fragmentos, ¿no? De 1820 estómagos que encontraron y un mesoplástico en 65 estómagos, ¿no? Entonces, en ambientes naturales ya se han encontrado microplásticos y aunque son pocos, ¿no? Uno puede decir, bueno, si yo veo los números, bueno, son pocos, sí, puede ser, pero acuérdense del gráfico anterior en el cual observamos que casi todos los microplásticos, el 94%, está ya en el fondo. Entonces la pregunta es, bueno, aquí estamos viendo especies de la zona de intermareal, de la parte oceánica, de la columna de agua. ¿Qué está pasando con las especies en el fondo, ¿no? En el fondo del mar, sobre todo frente a nuestras costas, ¿no? Entonces, eso es justamente, ¿no? El trabajo que nosotros íbamos a iniciar, ¿no? Pero nos agarró la pandemia. Esta es una foto, ¿no? Del grupo de trabajo del Instituto del Mar del Perú, de sus 10 laboratorios de Tumbes a hilo, incluyendo, ¿no? El que está en el lago Titicaca, donde, bueno, nos reunimos en noviembre del 2019 para estandarizar metodologías y nuestra idea era justamente analizar especies del bentos, ¿no? Especies que viven enterradas en el bento, que inclusive algunas de estas no necesitan oxígeno, ¿no? Hacen quimiólisis, ellos usan nitrógeno, usan cromo, usan cualquier otro elemento, pero no usan oxígeno para vivir, ¿no? Y que podrían ya estar atrapando estas partículas de microplástico que, como sabemos, en un 94% ya están acumuladas en el fondo, ¿no? Y bueno, nuestra idea, perdón, ¿no? La pregunta es, ¿no? Para ustedes, ¿no? ¿Cómo pueden colaborar para disminuir estos plásticos? Porque, como saben, todos estos microplásticos vienen de estos plásticos más grandes, ¿no? Entonces, la campaña que nosotros, además de mostrar información de lo que vamos a encontrar, esperemos el próximo año retomar este proyecto, la idea es, pues, ¿no? Poder mostrar a la población y decir, miren, esto es lo que encontramos, pero ustedes cómo nos van a colaborar para disminuir estos plásticos que ya están atrapados en el fondo del mar, ¿no? Así que muchísimas gracias por su atención y mi reflexión final es que nosotros necesitamos más investigación, ¿no? Para definitivamente tener menos desechos marinos en nuestro mar. Muchas gracias. Estimados participantes, ¿hay alguna consulta? También pueden encender sus micrófonos para poder hacer directamente la pregunta a la doctora Sara. Oye, muy buenos días. Habla con Yersinio Lambraño, soy de nacionalidad colombiana. Mi pregunta sería más que todo si la doctora tiene conocimiento de o alguna evidencia que ella de pronto maneje sobre la posibilidad de que estos microplásticos se estén acumulando en la capa de ozono, que si de pronto ella tiene conocimiento de eso, me gustaría saber si tiene conocimiento acerca de eso. 59, muerto. Buenos días. No entendí bien, que si hay microplásticos que ya se están acumulando en la capa de ozono. Sí, porque vi una publicación de las Naciones Unidas donde había un ítem que decían que habían 4 ítems que ya la humanidad había sobrepasado, entonces faltaba el ítem de que de pronto ya los microplásticos se estaban acumulando
en la capa de ozono. Entonces, quería saber si qué posibilidad hay de encontrar esos microplásticos en la capa de ozono. Claro, como vieron en una de las diapositivas, en la atmósfera ya hay micropartículas obviamente de plástico. Ahora, lo que no se sabe es efectivamente los límites, ¿no? Hasta cuánto se podría acumular. Y ahora, ¿no? En la capa de ozono me imagino que también podría, pero lo que nosotros, por ejemplo, bueno, lo que yo he leído es de que en la Antártida, por ejemplo, ¿no? En estos zonas de cañones submarinos, ¿no? Hay microplásticos y también hemos encontrado plásticos en el permafrost, que son estas que son no solamente plásticos, sino otros contaminantes que están atrapados en los montes, ¿no? Que están cerca a Islas Rey Jorge, ¿no? En las montañas, ¿no? Y definitivamente eso no ha viajado por el mar, sino ha viajado por atmósfera, ¿no? Todo lo que se encuentra en el permafrost es atrapado por la atmósfera. Y si hemos encontrado plásticos en el permafrost, entonces obviamente ha venido ¿no? en la atmósfera. Entonces lo que se sabe es que el microplástico puede ser transportado por la atmósfera, pero lo que no se sabe, yo creo, hasta ahora es el tema de hasta cuánto puede estar acumulándose, ¿no? En la atmósfera. Doctora Sara, te están haciendo preguntas, ¿lo puedes visualizar? Sí. Ya. Me gustaría saber si ya se están realizando algún tipo de mecanismo de prevención o hasta dónde se ha llegado a una resolución del problema. De Bruma, Rachel del Castillo. Bueno, básicamente con la ley de la prohibición de bolsas de un solo uso, ¿no? Es uno de los mecanismos, ¿no? De parte del gobierno, en el cual en Perú, en Chile y sé que en otros países también se está intentando prevenir, ¿no? Es la acumulación sobre todo de plásticos para que no llegue, ¿no? A microplásticos, básicamente, pero sí, yo creo que las campañas deberían ser mucho más agresivas, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, desde el IMARPE estamos organizando talleres en los colegios para los profesores, ¿no? Para poder enseñarles esta información y para que ellos puedan difundirlo en los colegios, sobre todo en los colegios nacionales, ¿no? Luego dice José Vicente Medina, ¿no? Si hay tanto plástico ya sedimentado en el fondo marino, ¿esto cómo ha afectado a la vegetación de estas zonas? No, justamente en este momento tenemos en pleno desarrollo un trabajo en la zona de los manglares, ¿no? Donde, ¿no? Justamente compartimos con Ecuador, tenemos un grupo de colegas que está haciendo la parte ecuatoriana, ¿no? Que es mayor obviamente que la peruana, pero nosotros estamos justamente haciéndonos las mismas preguntas, ¿no? Hay un efecto ya en la vegetación, hay un efecto en los organismos, en este caso marinos, ¿no? O del manglar, perdón, que viven enterrados como la concha negra, el cangrejo del manglar. Ya hay efectos de plásticos. Nosotros tenemos información de que sí, obviamente las conchas negras acumulan fibras, ¿no? Y es una publicación que está por salir, pero lo que necesitamos obviamente es mayor evidencia, ¿no? de todo el manglar, ¿no? Después dice, ¿cuál es el tamaño para diferenciar microplásticos de nanoplásticos? No, básicamente cuando hablan de nanoplásticos están hablando de fragmentos de 10 a la menos 9, ¿no? Cuando hablamos de microplásticos hablamos todo lo que es menor a 5 milímetros, ¿no?
Entonces incluye hasta los nanoplásticos. Pero cuando hablamos específicamente de nanoplásticos, estamos hablando de fragmentos del tamaño, ¿no?, de 10 a la menos 9, ¿no? Y aquí dice Alejo Bernal, ¿qué técnicas son eficientes para degradar los microplásticos que permitan mejorar la calidad del agua? A ver, yo no he leído mucho sobre este tema de degradación de microplásticos, ¿no? Sobre todo para mejorar la calidad de agua. Sé que hay esfuerzos, ¿no?, sobre todo en Canadá, por reducir, ¿no?, la cantidad de fragmentos en general, ¿no?, en el agua, pero aún así, ¿no?, en Canadá, que tiene uno de los sistemas o de los mejores sistemas de tratamiento de agua, ellos no han podido sacar los microplásticos del agua bebible, ¿no? Que en Ottawa, por ejemplo, ¿no? Es una publicación terrible porque es de Chelsea Rochma, ¿no?, donde ella dice, bueno, se están haciendo tantos esfuerzos, ¿no?, por intentar limpiar el agua, pero aún así es tan microscópico, ¿no? Es a nivel, ¿no?, menos de nano, ¿no?, partículas, muy, muy pequeñito, que es muy difícil limpiar, ¿no?, de plásticos el agua, por ejemplo. Bebible, ¿no?, sobre todo. Después Billy Evans, ¿sí?, dice, ¿afecta el microplástico la eclosión de tortugas en las playas de anidamiento? Sí, podrían afectar, me imagino, ¿no? Claro, ya. A ver, lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, es de que estas partículas de microplásticos están acumuladas en la línea de alta marea, ¿no? Entonces, las zonas de anidación, ¿no?, de las tortugas, por ejemplo, que están en los estuarios, ¿no?, están un poco más metidos, están fuera de la línea de alta marea. Entonces, en teoría digo, porque igual podría arrastrarse, ¿no?, más microplástico, ¿no?, hacia la zona estas zonas de anidación, no sé. Pero lo que sí hemos encontrado es que básicamente el límite, o donde hemos encontrado más microplásticos, es la línea de alta marea, ¿no?, que es básicamente unos metros, ¿no?, desde la línea de agua, digamos, ¿no? ¿No? Dependiendo obviamente del ancho de la playa. Por ejemplo, en Costa Azul, ¿no?, que tenemos, que es una playa muy ancha, tenemos casi 10 metros desde la línea de agua hasta la línea de alta marea. Y la línea de alta marea, ¿no?, es una franja de casi 3 metros, ¿no? Es muy ancha nuestra playa. Pero obviamente en esta zona que es tan fría no hay tortugas anidando, ¿no?, sino en las playas del norte, por ejemplo, de Perú, en Piura, no, las playas no son tan anchas, definitivamente, ¿no? Sí. Creo que esas son todas. Estimados participantes, ¿hay alguna pregunta? Bueno, si ya no hay más preguntas, voy a agradecer a la doctora Sara Purka por la invitación, y haber brindado su tiempo para poder estar aquí en este webinar gratuito. Muchas gracias. ¿Algunos comentarios finales, doctora Sara, que desee realizar? Sí, definitivamente es muy difícil proteger lo que no vemos, ¿no? Sobre todo estas especies, como les decía, que está en el fondo marino, ¿no?, que tal vez pensamos que no son importantes, ¿no?, para el ecosistema marino, pero sí lo son, sobre todo en Perú, que dependen prácticamente el ciclo, ¿no?, del el acoplamiento entre estas especies del fondo con las especies de la zona pelágica, donde está la mayor producción pesquera de nuestro país. Entonces, para nosotros es muy importante mostrar esta información,
¿no? A la ciudadanía sobre todo para que pare, ¿no? Este consumismo desmedido, el uso desmedido de plástico, sobre todo de bolsas, ¿no? De botellas, ¿no? O utensilios de plástico, ¿no? Porque tenemos que volver definitivamente a las épocas, ¿no? de antes, donde usábamos nuestras canastas, nuestras propias botellas, ¿no? Entonces, yo creo que sí podemos lograrlo, pero ya es un giro que tiene que venir de los propios ciudadanos, ¿no? Porque no podemos seguir afectando definitivamente el planeta de esta manera, ¿no? Sí, aquí Luis Cortés habla sobre que hay investigaciones, ¿no? Donde ya han identificado microplásticos en bolos de aves guaneras y que esté interesado en desarrollar una. Sí, hay un grupo ya grande en Perú, sobre todo en la Universidad Científica del Sur, donde han hecho investigaciones relacionadas, ¿no? Con la cantidad de microplásticos en los bolos de aves guaneras, ¿no? Y sí, sí hay, y bueno, también en el Instituto del Mar, pero también en las publicaciones me imagino que hay dos, donde ya han determinado los porcentajes, no me acuerdo ahorita el porcentaje, pero sí, sí han encontrado microplástico. Así que muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Sara Purga. Vamos a terminar este webinar por